Bienvenidos al tutorial de Mendeley para el curso Seminario de Investigación del programa de Archivística. Mendeley es un software para la gestión de referencias y de documentos de investigación. Por tanto, nos es muy útil cuando estamos haciendo investigación para administrar todos esos documentos que comúnmente utilizamos a la hora de elaborar estados del arte o revisiones bibliográficas. Inicialmente, para poder acceder a Mendeley, se debe descargar una aplicación que permita su gestión desde el escritorio. Para eso entonces ingresamos a www.mendeley.com. Desde allí lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta gratuita. Aquí en este botón que ustedes ven es posible hacer este proceso. Inicialmente Mendeley nos solicita un correo para el registro, el nombre, el apellido y una contraseña. Posterior a esto, cuando usted en el botón continuar le enviará un correo de confirmación donde ya usted queda autorizado para ingresar a la aplicación. Hecho el proceso de registro, usted debe en la página inicial de Mendeley descargar la aplicación de escritorio. Entonces usted aquí arriba tiene un botón llamado descargar, donde usted da clic y desde allí le da la opción para descargar la aplicación. La aplicación puede ser instalada en sistemas operativos Windows, Linux o inclusive Mac. Aquí ustedes dan clic en descargar Mendeley de escritorio. Posterior a este proceso, Mendeley les informará cómo se debe ejecutar la aplicación. Aquí vemos en el momento cómo va descargando esta aplicación y en la pantalla vemos que Mendeley nos dice simplemente es dar clic cuando se descargue la aplicación para ejecutarla y hay un proceso asistido para su instalación. Yo ya he descargado la aplicación, ustedes deben esperar que esta aplicación descargue. Normalmente si no tienen configurado un lugar específico para las descargas, él les solicitará dónde va a descargar la aplicación. En mi caso está en la carpeta de descargas y desde acá simplemente doy doble clic para su instalación. Él me solicita si deseo aprobar que esta aplicación se ejecute y a partir de ahí empieza un proceso asistido para su instalación. Así que simplemente es darle siguiente, next en este caso, hasta el final donde mostrará un botón para finalizar la instalación. Posterior a la instalación de la aplicación, ustedes deben dar clic en el botón inicio y allí verán una aplicación llamada Mendeley Desktop. Si no les aparece inicialmente, aquí en este menú pueden buscarlo a través de las aplicaciones de Windows o simplemente darle en la opción de búsqueda de Windows para encontrar la aplicación. Entro a la aplicación y lo primero que me dirá es que debo ingresar mi correo y mi contraseña. En este caso hablamos de la cuenta que acabamos de crear. Entramos nuestro correo completo y la contraseña. Nos dice si queremos que la aplicación se quede iniciada, es decir, que no tenga que desloguearse cada vez que se cierre. En este caso pues yo le diré que no, pero ustedes pueden decirle en sus computadores personales que puede quedar iniciada la aplicación. A partir de esto Mendeley inicia y lo primero que me mostrará es este menú de diálogo donde me está diciendo que en este momento tiene instalado con respecto a los recursos o complementos que tiene la aplicación. Me dice que instaló, en este caso la aplicación de escritorio, pero que tengo una función, una posibilidad de instalar un plugin, un complemento, para poder utilizarlo automáticamente con Word. Esto nos permitirá insertar citaciones o referencias automáticamente en Word. En un momento veremos un poco más de eso. En este caso la recomendación es instalar el plugin de Word. Simplemente para hacerlo deben tener la aplicación Microsoft Word cerrada y proceder a decirle instalar. En este caso ya me instaló. Yo le voy a dar acá cerrar. Posteriormente empieza un proceso donde me guía y me explica un poco qué hace cada parte de la aplicación.
es como un menú de ayuda o un seguimiento a la ayuda para que usted pueda aprender a utilizar la aplicación. En este caso voy a darle cerrar a esto. Esta aplicación de escritorio tiene varios componentes en la ventana. En la parte izquierda ustedes ven la biblioteca, o lo que se denomina mi biblioteca, donde ustedes podrán almacenar sus documentos y consultar carpetas que ustedes vayan creando para organizar la información. En la parte de abajo tiene la posibilidad de realizar unos filtros, que en este caso son por palabras claves del autor, por el autor, por etiquetas que definamos y por publicaciones, en este caso los títulos de la revista. En la parte de abajo ustedes ven, en la medida en que vayan agregando los documentos, van viendo en este caso la información correspondiente al filtro. En este caso yo tengo activo autor, y aquí ven que entonces los documentos que tengo en este momento en mi biblioteca, pues tengo los nombres de los autores y yo puedo ir buscando la información. Sin embargo, ahorita miraremos un poco más de el proceso de búsqueda en Mendeley. En la parte de arriba encuentran una serie de botones que corresponden como a las funciones básicas de Mendeley. Inicialmente, adicionar documento. Al lado ven una flechita que indica qué tipo de adición será. Si serán archivos, carpetas, o se puede buscar carpetas, o si es de su interés, adicionar entradas manuales. Esta última es muy útil cuando usted de pronto no tiene el documento en PDF o en texto completo, pero tiene la referencia y quiere ingresarla a su biblioteca. El siguiente botón es para crear carpetas. Mendeley tiene la opción de crear y organizar la información por medio de carpetas. El que continúa es para eliminar las carpetas. El siguiente es para buscar documentos relacionados. Esto simplemente se utiliza cuando tengo un documento señalado y puedo buscar, o Mendeley en su base de datos me muestra qué posibilidades o qué documentos complementarios pueden haber. El siguiente es el de sincronización, que es útil cuando estoy tratando de sincronizar o de actualizar mi biblioteca. Entonces siempre se recomienda que en la medida en que se suba un documento, a pesar de que Mendeley lo sincroniza automáticamente, siempre se recomienda hacerlo manualmente, muchas veces porque falla la conexión a internet. Y el último botón es un botón de ayuda, donde ustedes podrán obtener cuadros de diálogo para explicaciones sobre el software Mendeley. En la parte de arriba encuentran unos menús básicos. En este caso, File, que es el menú de archivo, tal cual como lo tienen muchas aplicaciones de Windows. Ahí tienen varias de las funciones que acabamos de ver: adicionar archivos, carpetas, buscar folders, adicionar entradas manuales e inclusive importar registros de gestión de referencias bibliográficas, que son unos formatos específicos que son los que podemos ver acá, entre otras funciones que ayudan a la gestión de las aplicaciones y del software Mendeley. En el menú de edición encuentran una opción para buscar información, las típicas opciones de cortar, copiar y pegar, e inclusive de seleccionar todo el texto. Y también encuentran la posibilidad de crear folders e inclusive grupos, que enseguida vemos un poco más de qué se trata. El menú ver tiene la opción de cambiar las formas de vista de la aplicación. Enseguida miramos un poco más al respecto. Y en el menú herramientas encuentran las opciones para instalar el plugin, en este caso el complemento de Word, o inclusive un complemento para la importación de los datos desde la web. Y en el menú ayuda pues es similar al botón, y es todos los cuadros de diálogo que nos dicen un poco, nos dan mayor información sobre su funcionamiento. En este caso voy a proceder a crear o a empezar a crear carpetas para organizar la información. Como ustedes ven acá, pues ya tengo una serie de carpetas que he venido trabajando para mis temas de investigación. Para crear una carpeta hay varias formas de hacerlo. Uno, mediante el botón que ustedes ya habían visto en el menú de arriba. Aquí ustedes simplemente separan en todos los documentos inicialmente y le dan crear carpeta. Mendeley automáticamente los envía al final de todas las carpetas o al final de la lista, y le da la opción de escribir en un campo o en un cuadro de texto.
yo voy a poner acá Seminario de Investigación como nombre a mi carpeta. Simplemente damos un enter para confirmar que así se va a denominar la carpeta y listo, ahí queda creada. Mendeley funciona básicamente como la misma interfaz o la misma forma que Windows. En este caso quiere decir que puedo crear carpetas o subcarpetas para, en este caso, para la de Seminario de Investigación. ¿Cómo hago este proceso? Simplemente me paro en Seminario de Investigación, doy clic derecho y allí digo crear nueva carpeta o nuevo folder. Automáticamente vemos que Mendeley me pone un poquito más a la derecha esa nueva carpeta que estamos creando. Yo en este caso le voy a poner estado del arte. Y automáticamente vemos que queda como la carpeta en una jerarquía menor que la de Seminario de Investigación. ¿Cómo agrego documentos en este caso a esta carpeta llamado estado del arte? Entonces aquí vamos a irnos en este momento a una aplicación llamado Google Scholar o un buscador llamado Google Scholar, donde buscaremos un documento cualquiera para hacer el ejercicio y para que ustedes puedan ver un poco cómo se sube un documento. Yo en este caso voy a poner archivística, un término general, y voy a buscar un documento que esté en PDF, que es en este caso este que dice el tiempo de la archivística, un estudio de sus espacios de racionalidad histórica. Voy a acceder al documento para descargarlo. Espero un momento que me cargue y voy a poder proceder a descargarlo. Obviamente para este proceso ustedes tienen que hacer una búsqueda muy intencionada de acuerdo a sus proyectos de investigación o a sus ideas de investigación para poder descargar la información. Yo en este caso voy a descargar el documento en descargas y voy a proceder a subirlo. Para esto tengo varias formas de hacerlo. Uno es a través de la opción adicionar archivos. Otra forma e inclusive más sencilla es abrir la carpeta donde descargué el documento, en este caso es este, y simplemente lo arrastro hasta la vista central de Mendeley, es decir, hasta esta parte donde estoy señalando. Miren que él me muestra una opción que dice copiar. Allí lo suelto y miren que en este caso Mendeley me lo identifica. Si ustedes ven, aquí me dice que el autor es Vivas Moreno, Agustín, el título es El tiempo de la archivística, el año es tal y ha sido publicado en esta revista y el tiempo o la hora en que ha sido adicionado a nuestra biblioteca. Entonces, cuando Mendeley tiene esta posibilidad o cuando identifica los metadatos de los documentos, que esos metadatos simplemente son los campos de registro, en este caso el autor, el artículo, el título del artículo, la revista donde se publicó, él automáticamente reconoce esos datos y llena los espacios en la aplicación. Cuando el documento no tiene ningún tipo de metadato o ningún tipo de dato de estos de los que les acabo de mencionar, pues toca hacerlo de manera manual. En este caso pues fuimos afortunados y nos lo reconoce automáticamente. Sin embargo, hay que decirlo y es que no es perfecto y muchas veces hay metadatos o hay documentos que no tienen bien la información, por tanto toca corregirla. Para esto simplemente damos clic en el artículo y en la parte derecha ustedes van a ver una nueva barra que nos identifica los detalles de ese artículo. Inicialmente ven una pestaña llamada detalles. Allí encuentran una opción que dice tipo. ¿Qué quiere decir este tipo? Es el tipo de documento. Si ustedes ven, encuentran libro, sección de libro, caso, computador, programa de computador, ponencias, artículo de enciclopedia, entre otras categorías. En este caso, esto que acabamos de descargar es un journal article, que es en este caso un artículo de revista científica. Entonces seleccionamos esta categoría y procedemos a editar los otros metadatos. El que continúa es el título del artículo. Entonces ustedes pueden, si es el caso de que Mendeley les reconoció los datos, pueden modificarlo
sin ningún problema. Aquí puedo demostrar que es posible. Siempre hay un cursor que está titilando y eso quiere decir que se puede editar, o si es el caso, poner el título completo. Posteriormente viene el campo de autor. Se recomienda, de aquí está la opción, el cuadrito de diálogo que da Mendeley, que primero vaya el apellido, coma y los nombres, como es este caso que ustedes ven acá. En este botoncito que dice buscar en el catálogo de investigación, nos da la posibilidad de buscar más información al respecto en un gran catálogo que va conformando Mendeley en la medida que las personas van sumando sus artículos o sus referencias en cada biblioteca personal. Posteriormente viene journal, año, volumen, número y páginas. Si ustedes ven, todos son campos que se pueden modificar. Viene el abstract o el resumen, unos tags que son muy útiles cuando en nuestras investigaciones definimos categorías. Entonces pueden ser palabras controladas que definamos para clasificar los diferentes documentos que vamos bajando de la web, de las diferentes bases de datos inclusive. Entonces ustedes acá pueden poner y decir, esto se trata por ejemplo de los fundamentos de la archivística. Podría hacerlo. ¿Qué sugiere Mendeley? Separarlos siempre con un punto y coma. Cuando bajamos artículos de revista y algunos libros, los autores normalmente definen sus propias palabras claves. Este campo siguiente, que dice palabras de autor, tienen que ver con eso, y es esos términos que definen los autores para organizar o para poder recuperar los diferentes artículos que ellos escriben. El siguiente campo, que es URL, allí ustedes pueden ver que me lo reconoció automáticamente, pero es la dirección electrónica donde está disponible ese documento PDF. Entonces ahí puedo copiar la dirección. Y ya vienen otros ítems que son una serie de números de identificación que tienen las revistas científicas, como es el caso del DOI, el ArchID, que es específicamente de una tipología de repositorio digital, el ISSN, que es un número que identifica las revistas, y otros números que también tienen o que se pueden identificar en algunas bases de datos. Posteriormente encuentran el archivo como tal. Si ustedes ven, miren que dice A10B33NE3.pdf, que es el nombre que le dimos al archivo cuando lo descargamos. Mendeley tiene la opción de agregar inclusive varios artículos. Es muy importante entender que Mendeley tiene la posibilidad de visualización de estos artículos en PDF principalmente. Si están en otros formatos como .doc, .xls, .ppt, los almacena, pero no los puede visualizar. Simplemente visualiza .pdf. Ya vamos a ver un poco más de esto. Y tiene una última función que dice sin publicar. Esto quiere decir, con algo que les comentaba ahorita, y es que usted puede poner esta referencia a disposición de un gran catálogo mundial que ha ido formando Mendeley, mientras que cada persona pues dispone de sus propias referencias y no activa esta función. Esto quiere decir que si usted quiere que sea excluido de ese gran catálogo mundial, simplemente usted le da un chulito a esto y ya Mendeley no lo indexa, no lo almacena en ese gran catálogo. Por acá ustedes ven entonces que Mendeley identifica los metadatos como lo describíamos ahorita, y aquí ustedes ven una opción que es como el archivo de PDF. Eso quiere decir, y siempre que ustedes vean ese archivito ahí, que esa referencia tiene un archivo asociado, en este caso de formato PDF. Si simplemente fuera la referencia bibliográfica, se darían cuenta de que este formatico, este icono no estaría ahí. Y el que sigue, que es un punto verde, simplemente es que cuando uno lee el documento, cuando uno lo abre, pues Mendeley lo marca como oscuro para decir que ya fue leído. Cuando está en verde quiere decir que no se ha leído todavía. Y la estrellita quiere indicar o da la posibilidad, así como en los navegadores, de adicionarlo como documento favorito. Yo podría simplemente darle un clic acá y ver que es un documento favorito. Para abrir el documento simplemente doy un doble clic y Mendeley, tal como lo hace cualquier lector de PDF, me abre el documento.
¿Por qué es importante esta función en Mendeley? Porque primero nos facilita las cosas y no tenemos que estar abriendo otra aplicación para los documentos. Además de que nos permite rayar el documento, subrayarlo, ponerle comentarios tal como lo hacemos en otras aplicaciones. Eso es muy útil cuando uno necesita tener toda su información centralizada y organizada para posteriormente, cuando esté escribiendo un informe o un artículo, pues sea mucho más fácil el proceso. Entonces, si por ejemplo tengo este artículo y destaco esta idea, simplemente puedo, aquí se activan unas funciones donde tengo seleccionar, una manito para mover el documento, ¿cierto? Y agregar notas y en este caso subrayar, ¿cierto? Y aquí puedo seleccionar qué color voy a subrayar. Entonces, si quiero, por ejemplo, subrayar esta idea inicial, me paro acá. Si ustedes le dan clic en la flechita, dice subrayar texto o en un rectángulo. Yo le voy a decir subrayar texto y le voy a decir que sea el color azul. Entonces, en este caso, si ustedes ven, se activa el cursor para poder subrayar. Miren que aquí lo voy haciendo, simplemente lo hago con un clic sostenido tal cual como se hacen en otras aplicaciones y lo suelto hasta donde quiera subrayar. Si ustedes ven, miren que en este caso queda ya subrayado en un color azul que fue el que definí. Yo puedo utilizar múltiples colores a la hora de hacer el proceso, simplemente lo cambio antes de hacer o antes de subrayar el párrafo del documento. Si quiero poner algunas notas, tengo varias formas de hacerlo. Una de las más fáciles es pararme aquí en nota y darle un clic al lado del texto donde quiera poner la nota. Si yo en este caso lo hago acá, acabo de darle un clic, me aparece este menú, este comando, y aquí puedo escribir cualquier cosa, cualquier comentario, algo que refute el autor, una idea que enlace un poco más o que refuerce eso que él dice, o inclusive para organizar puedo definir categorías. Yo por ejemplo le puedo decir, no, esto se refiere a fundamentos de la archivística. En este caso simplemente ya doy un clic por fuera y me queda el comentario aquí al lado para decir que tiene que ver con esto. Si quiero modificar el comentario, simplemente doy clic en el globito y aquí miren que me aparece la opción para modificarlo. Inclusive miren que tiene la opción para eliminar, o incluso aquí en la parte izquierda superior para cambiarle el color. Entonces tengo muchas opciones para modificar Mendeley. Si ustedes ven, cuando yo abro el documento se activa una nueva pestaña en la parte derecha. Habíamos hablado ahorita de la pestaña detalles, ya se activa la pestaña notas. En notas ustedes pueden hacer en este campo unos comentarios generales al documento. Por ejemplo, cuando uno está haciendo revisión de la literatura, pues hay documentos que le aportan ciertas cosas a esa revisión, o por ejemplo ciertos ítems respecto a una categoría específica. Yo puedo decir toda esa información aquí en estas notas. Y en la parte inferior ustedes ven que los comentarios que yo vaya haciendo al documento, ustedes los ven ahí y pueden simplemente darle clic para activar el comentario. Esto es muy útil cuando uno ya está haciendo el proceso de escritura para mirar entonces qué puede sacar de esos documentos y citarlos en lo que estoy escribiendo. De esta forma simplemente es ir al comentario, copiar el párrafo, que como lo hago, me voy aquí a seleccionar, doy clic aquí en la parte superior, seleccionar, selecciono ese texto que identifiqué que puedo utilizar en mi artículo o en mi informe, y aquí miren que se activa incluso la función de subrayar, de comentario y de copiar, que es esta última que ustedes ven acá, y simplemente ya me voy a un archivo en Word. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo en Word o en Google Drive o en muchos tipos de software de escritura, y allí puedo pegar el párrafo que acabo de copiar. ¿Cómo lo hago? De manera sencilla, igual que lo hacen todas las aplicaciones de Windows, que es clic derecho, pegar, o control
V. Miren que en este caso me pega el texto. Obviamente debo de organizarlo porque como estaba en formato PDF, pues muchas veces tiene un formato predefinido que no se ubica o que está desorganizado con respecto a lo que necesitamos. Si es el caso de decir, este es el párrafo que necesitaba acá en este proceso de escritura de este informe o este artículo o de este proyecto, porque también se utilizan en el proceso de escritura del proyecto, entonces debo de citar esto que acabo de decir. Entonces debo de organizar la información. Organizo la información que quede de acuerdo a las normas y obviamente al proceso que estoy siguiendo en este caso con este documento. Entonces ahí sí deben tener muy en cuenta las normas. Y para proceder a ingresar la citación, de decir, este párrafo que tengo acá lo extraí de tal documento y de tal autor, simplemente voy acá a referencias, menú referencias de Word, y aquí ustedes ven algo que no tenían antes en Word, que es un nuevo modulito que se llama citación de Mendeley. ¿Cómo ingreso en este caso la citación automática, que era algo de lo que les mencionaba un poco más atrás o iniciando el video? Aquí ustedes ven un botón que dice insertar citación. Doy clic ahí, tengo que estar seguro que estoy en el ítem o en el párrafo o en la línea donde debe ir la cita. Entonces para eso doy insertar citación y aquí me aparece este cuadro de diálogo donde simplemente me dice que debo buscar por autor, por título o por año en mi biblioteca. Posteriormente en la parte de abajo encuentran señalada la biblioteca. Si tengo carpetas, puedo señalar la carpeta específica o el grupo específico. Yo lo voy a dejar en mi biblioteca porque ahí me recupera todo. Y aquí voy a buscar el documento, que en este caso lo voy a buscar como archivística. Entonces, escribí archivística, podría escribir el nombre del autor si tengo muchos documentos de archivística. Si ustedes escriben Vivas, miren que también aparece el documento aquí en la parte de abajo donde me aparecen las opciones. Simplemente le doy clic al documento que creo que es el pertinente, ¿cierto? Y le doy OK. Cuando ustedes hacen esto, les aparece automáticamente un paréntesis que dice Vivas Moreno, 2004. Esto quiere decir que es la forma como en este caso está organizado el documento, porque el autor, en este caso los apellidos son Vivas Moreno y el documento fue escrito en el 2004. De esta forma usted puede ir citando los diferentes extractos de los artículos o de los libros o de cualquier tipo de documento en su construcción. En este caso puede ser, como siempre, un artículo o el proyecto o incluso un libro, ¿cierto? Ustedes tienen todas las opciones ahí. ¿Por qué es tan útil esta función? Porque a pesar de que usted aquí hace el proceso manual, le ayuda con algo que es muchas veces muy tedioso en el proceso de recopilación de la información y de la construcción, por ejemplo, de estados del arte, y es las referencias bibliográficas. Cuando uno hace una revisión de literatura, un estado del arte, pues muchas veces tiene 50, 60, 70 referencias, y hacerlas manualmente implica mucho tiempo. Haciendo el proceso así, teniendo la información organizada en Mendeley, me da la posibilidad de hacer eso en pocos segundos. De esta forma, entonces, simplemente digamos que yo tengo un texto donde ya inserté diversas referencias y ya necesito identificar o poner ya específicamente las referencias que he utilizado. Entonces ahí se supone que hay un apartado que dice referencias bibliográficas. ¿Cómo inserto la referencia bibliográfica completa? Pues ustedes acá en la misma pestaña de referencias ven una opción que dice insertar bibliografía. Allí ustedes dan un clic, o bueno, antes de eso es importante tener en cuenta que ustedes acá tienen una opción que dice estilo. ¿Qué quiere decir eso de estilo? Pues son las diferentes normas o estilos de citación que existen actualmente. Son muchos los aceptados. Los que normalmente nosotros trabajamos tienen que ver con APA,
¿cierto? Que es en este caso la American Psychological Association sexta edición, que es la última que utilizamos. Y aquí simplemente seleccionando esa opción, es incluso la predeterminada que tiene Mendeley, simplemente le damos clic en el botón insertar bibliografía. Para eso tengan en cuenta que el cursor debe estar titilando justo debajo del título referencias bibliográficas. Entonces damos clic en insertar bibliografía. Ahí ustedes ven que él automáticamente ingresa la referencia completa del documento que acabamos de citar. Si ustedes, como les decía ahorita, tienen 50 referencias, pues automáticamente él les va a insertar esas 50 referencias, aliviando un poco la carga y disminuyendo mucho los tiempos a la hora de hacer esas referencias bibliográficas. Mendeley de por sí organiza muy bien la información, pero tiene una dificultad que de pronto muchas veces se nos presenta, pero que sin embargo es posible corregir, y es el asunto de que como es un software en inglés, la referencia muchas veces se inserta en inglés. De entrada pues no hay diferencias con las de español, simplemente hay una opción, y es que cuando el documento por ejemplo tiene enlace o dirección web, que pone muchas veces la referencia se pone disponible en o recuperado de, Mendeley esa frasecita la pone en inglés, entonces tocaría corregirla en español. En este caso pues no tenemos esa dificultad, porque el documento pues tiene la información básica y tiene su DOI, no tiene ninguna palabra en inglés, así está bien. Si veo que hay algún error de tipeo en el caso del nombre del título de la revista, ustedes pueden corregirlo sin ningún problema. Aquí pueden ver, se puede hacer tranquilamente. Entonces de esa forma usted puede insertar todas las referencias de manera automática. Listo. Entonces, ¿qué es lo bueno también de Mendeley? Aparte de tener esta opción de búsqueda en Word y de insertar bibliografía y referencias en Word, también usted tiene la opción inclusive de copiarlas sin necesidad de hacer todo el proceso como lo acabo de hacer hace un momento. Si ese es el caso, simplemente doy clic derecho. Digamos que necesitamos esta referencia para compartírsela a alguien o para subirla en un documento, pero nunca la citamos, sino como simplemente bibliografía sugerida. Simplemente doy clic derecho y ahí me aparecen una serie de opciones, y aparece una opción que dice copiar como y formato de citación, que en este caso, como les decía hace un momento, el formato predeterminado es APA. Le da usted clic en esa opción de formato de citación y procede al documento, digamos que es acá donde deseo insertar esa referencia, doy clic derecho y le doy pegar. También me inserta entonces la referencia completa. Mendeley tiene otra opción, como ya para que vamos terminando, y es la creación de grupos. ¿Para qué nos sirve la creación de grupos? Es cuando necesitamos trabajar de forma colaborativa con otro grupo de personas. Para esto simplemente aparece una opción aquí en el menú, en la interfaz, en la parte derecha del programa, donde dice grupos. Al final, si usted no tiene grupos, pues no le va a mostrar el listado que me muestra a mí en este momento, pero al final le muestra una opción que dice crear grupo. Usted da clic ahí, él va cargando. Esperemos un momento que nos cargue y nos ofrece esta información. Aquí es el nombre del grupo. Yo le voy a poner, por ejemplo, seminario de investigación. Una descripción corta. En este caso, por efectos del ejercicio, voy a poner lo mismo. Seminario de investigación, y le da tres opciones: privado, invitación, solamente invitación, y abierto. ¿Cuáles son las diferencias? Estas dos primeras se parecen mucho. Para poder acceder tiene que tener una invitación del que crea el grupo, del administrador, y este sí es simplemente abierto del todo, incluso para el catálogo de Mendeley. ¿Qué diferencia en sí esto? Que los grupos privados usted puede compartir el documento en texto completo. Entonces, por ejemplo, usted tiene un PDF donde ha hecho o ha subrayado y ha puesto unas notas al documento y necesita compartirlo con su equipo de investigación, su equipo de trabajo o su compañero de estudio. Usted desde esta opción puede hacerlo para compartirlo con él o con ellos.
y la opción abierto es para que todo el mundo pueda ingresar, pero aquí hay una limitación, y es que en este caso, como es abierto, solamente se comparte la referencia bibliográfica, los datos básicos del documento, y esto tiene que ver porque por derechos de autor pues no podemos compartir muchas veces la información de manera tan libre, sino que tiene una serie de restricciones. Si es el caso del grupo privado, como es lo que voy a proceder en este momento, pues esta, que es una cuenta gratuita, tiene unas limitaciones que puede agregar hasta 2 personas más, es decir, con ustedes serían 3. Aquí en esta opción que ustedes me dan, simplemente ponen el correo de la persona que tienen en su grupo de trabajo, y que en este caso requieren agregarlo a este grupo de Mendeley. Para eso lo identifican mediante su correo electrónico, el que tenga registrado en Mendeley. Eso es muy importante. Si la persona no tiene Mendeley, lo que hace es mandarle inicialmente una invitación para que cree su cuenta y posteriormente se pueda asociar al grupo. Yo en este caso pues voy a omitir, le voy a dar saltar a esta opción, y me va a decir que el grupo ha sido creado. Si ustedes agregan los correos, pues él le dirá la misma opción, es que el grupo ha sido creado y las invitaciones han sido enviadas. Aquí le voy a dar continuar al grupo y me muestra estas 3 pestañas. El overview, que es como la actualización, como las noticias que se generan en torno al funcionamiento del grupo. En este caso, por ejemplo, si alguien agregó un documento, si alguien agregó un comentario acá, pues aquí también se pueden generar comentarios para que los otros lo vean, o si es el caso, si alguien le da like o me gusta a esa actualización que acabo de hacer. Es decir, funciona muy similar a cómo funcionan varias redes sociales, en este caso como Facebook y el muro de Facebook. En la siguiente pestaña, documentos, aquí ustedes pueden hacer el mismo proceso, y es que si quieren agregar documentos, pues simplemente hacen el proceso que hicimos ahorita, que es jalar el documento hasta esta parte para agregar y hacer el mismo proceso de organización. Y en miembros ustedes ven quiénes son los que participan actualmente del grupo, y desde ahí los pueden eliminar, nombrar administradores o inclusive invitar a más personas. Entonces eso es muy interesante cuando uno está haciendo trabajo colaborativo. Ya como recomendaciones generales sobre el uso de Mendeley, es que si ustedes suben, bueno, lo primero siempre va a ser que organicen la información en carpetas, ¿cierto? Es muy importante, porque si usted simplemente deja todo disponible o todo sin una manera de organizar, pues se convierte muchas veces o es muy difícil recuperar la información. No obstante, pues Mendeley pues tiene acá en la parte superior una posibilidad o un campo de búsqueda de información, que si ustedes le dan clic en la lupita, que acá están viendo, tiene la posibilidad de buscar por autor, por títulos, por publicación o nombres de la publicación, por año, o inclusive por las notas que ustedes acaban de decir. Yo, por ejemplo, le voy a decir nota, y si pongo archivística, me debería de recuperar en este caso, aunque estoy parado en una carpeta que no es, en este caso debe ser esta. Vamos a ver si nos funciona. Ok, vamos a ver acá, archivística. Me trae automáticamente el documento donde está esa nota. Aquí ustedes pueden buscar la información que necesiten con respecto a sus documentos, pero si usted sabe que dónde está la información, pues simplemente se va a la carpeta y ahí puede ver todos los documentos que tienen al respecto. Usted tiene la opción de organizar la información, ya sea por esta tabla que implica estos campos que estamos viendo acá, autor, título, año, entre otros, o inclusive puede verlo, y aquí estaba la función que les contaba ahorita, y era en el menú ver, tiene una función que se llama citación, o ver la biblioteca como la forma de citación. Usted le da clic ahí y miren que la vista cambia, simplemente para mostrarnos que de esta forma es que quedaría la cita de ese documento. Entonces, como recomendación general para la administración de Mendeley, es que siempre que suba un documento,
inmediatamente haga el proceso de organización de la información, de diligenciar todos los metadatos, de revisar que están correctos si es el caso de que Mendeley se lo reconoce, porque si usted lo va dejando acumular, de seguro no lo hace posteriormente. Simplemente lo va dejando almacenado y ahí sí tiene muchas más dificultades, porque no serviría para insertarlo automáticamente en Word porque la información está desorganizada, o inclusive tendría mucho más dificultades para recuperarlo, por ejemplo por el menú o por la opción de búsqueda de información. Entonces es muy importante que siempre que usted suba un documento pueda en este caso llenar todos los metadatos para tener todo en orden. Si usted es muy juicioso y hace todo el proceso, de seguro cuando esté escribiendo su informe, su proyecto o su artículo, será mucho más fácil para usted procesar toda esa información, inclusive escribir eso que usted tiene. Así como normalmente uno hace muchas veces fichas de análisis o fichas bibliográficas, pues este software, digamos que va por el mismo sentido, cumple un poco esa función para organizar esa información. Entonces tenga en cuenta que esto es una herramienta potencial para su proceso de investigación, y más en un seminario como este, que es el seminario de investigación. Espero haya sido muy útil para ustedes y que obviamente en este proceso que vienen desarrollando en torno al seminario de investigación del programa de archivística puedan utilizarlo, puedan seguir empleándolo en otros momentos de su vida, e inclusive si se enfrentan a otros proyectos de investigación. Entonces ha sido un placer estar con ustedes y hasta una próxima oportunidad.